Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Romero Martínez de la UNIT, de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Estamos haciendo lo que es este trabajo final, lo que es de la materia Derecho Internacional Público. El trabajo final consta de dos fases. La primera fase vamos a ver sobre los aspectos generales del derecho. Vamos a hablar sobre la soberanía de los estados, la responsabilidad del mismo y los sujetos que participan en lo que es el derecho internacional público. Como bien lo sabemos, cada estado tiene lo que son una regulación de sus normas con el objetivo de tener bienestar y que sus habitantes, sus ciudadanos, vivan lo que es en armonía. Pero ¿qué es lo que pasa en esto a nivel internacional? Para eso está la materia del derecho internacional público. Antes que nada vamos a ver lo que es el concepto de ¿no? Nos dice que es una rama del derecho. Lo que es esta rama del derecho, ¿qué es lo que hace? Regula lo que es el comportamiento entre los estados, ya sea en tiempo de paz o en tiempo armado. Lo hace mediante el conjunto de normas, que este conjunto de normas son creadas por organismos, que en este tenemos lo que es la ONU. El objetivo de estudio del derecho internacional público es que entre los estados se tenga lo que es armonía, paz y seguridad internacional. Hablamos un poquito sobre lo que es el origen del derecho internacional. Se da principalmente en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? En el siglo XIX sucede lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es donde se crean esos organismos como la ONU, que vigila y regula el comportamiento de los estados. Hablemos sobre las fuentes del derecho internacional público. En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos habla principalmente de 4 fuentes, que son las convenciones internacionales o tratados internacionales que son obligatorios y se deben de cumplirse de buena fe por parte de los estados. Tenemos lo que es la costumbre internacional. Se le llama costumbre a una buena práctica que se viene haciendo, una repetición de actos. También es una fuente del derecho internacional, los principios generales del derecho y decisiones judiciales. Estos principalmente de las naciones de mayor competencia. Esas son las fuentes del derecho. Así como nos comenta que el objetivo del derecho internacional es regular lo que es la paz entre los estados, hablemos sobre los estados. El Estado debe de ser soberano, pero ¿qué significa ser soberano? Soberano viene de la palabra latín que se dice que significa super amos, que significa Señor Supremo. Cuando lo que es la soberanía, lo ejerce lo que es el pueblo, es la voluntad del pueblo. El pueblo se dice cómo gobernarse, toma decisiones para su fin, para su bienestar del mismo pueblo, del Estado. Nadie puede meterse en esa decisión o otro estado, no puede venir otro estado e imponer su forma de gobierno, su forma de vida sobre lo que es el estado. Por eso los estados son soberanos. Los estados a nivel derecho internacional público son iguales, hay igualdad entre ellos. Como les comentaba, pues un estado no puede intervenir a otro estado, ya que son prácticamente soberanos. Si hablamos de lo que es la República Mexicana, en el artículo 40 de la Constitución
nos habla que es decisión del pueblo mexicano que se constituya una república democrática federal con estados libres y soberanos. Hablamos sobre la soberanía de los estados. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente tema, que es sobre la responsabilidad de los estados, lo que es el derecho internacional público. Los estados tienen lo que es una obligación. La obligación de los estados es proteger los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción, cumplir esas obligaciones. Ok, dice responsabilidad de los estados. Vamos a buscar lo que es este concepto, ¿no? Es un estado de vida normal del derecho internacional. Cuando alguien causa daño a otro estado y el que causa lo que es el daño, lo que es el infractor, está obligado a reparar ese mismo daño. Cuando un estado, lo que es el estado positivo, daña lo que es, digamos, el sujeto pasivo, lo que en esto se crea lo que es una relación que sería reparar lo que es el daño al sujeto o al estado pasivo. Este daño se causa ya sea por acción o por omisión. Para que esto sea una responsabilidad como tal, debe de tener lo que son 3 elementos. Uno de los elementos debe de ser una conducta ilícita. Conducta ilícita significa que viole las normas del derecho internacional. También debe de ser imputabilidad, que debe de haber algún responsable por este acto cometido y que debe de haber algún daño, ¿no? Debe de existir ya sea algún daño, ya sea en perjuicio material, moral, algún prestigio del estado dañado. Si no hay ninguno de esos elementos, no hay una responsabilidad como tal. Hay dos, tipos de responsabilidad social, que es el crimen internacional, lo que son los delitos internacionales. También lo que es la responsabilidad se puede dar mediante por el ejecutivo, el legislativo o por el poder judicial. Ahora, para que se dé lo que es una responsabilidad de los estados, debe de haber sujetos dentro del derecho internacional público. ¿Qué son los sujetos? Los sujetos son entidades con derechos y obligaciones dentro de los organismos internacionales. Estas entidades tienen lo que son derechos y obligaciones dentro del ámbito del derecho internacional público. Conocemos 2 tipos de sujetos, o tenemos lo que son 2 tipos de sujetos, que es el sujeto atípicos y el sujeto típico. El sujeto típico son los estados. Los estados son los estados soberanos, los estados independientes. Para cumplir lo que es, para ser un estado, debe tener 3 elementos, que es territorio, el gobierno y población. Este estado se puede clasificar ya sea unitarios o compuestos. Unitario significa que hay un solo poder como tal, y compuesto pues tiene lo que son varios poderes, ya sea de forma federal, es un regional o por confederaciones. Ahora, de los sujetos atípicos son entidades que participan lo que es en el derecho internacional público, pero no cuentan con todos esos elementos, que no
así que no los podemos considerar como estados. Esos sujetos atípicos tenemos lo que es el Vaticano, lo que personas morales, la Cruz Roja, la minoría, o en este caso refugiados que son víctimas de violación de algunos de sus derechos de su país y pues están huyendo a diferentes países y lo que buscan es protección en el país. Esa es lo que es la primera fase que tenemos de la materia del derecho internacional público, y en la segunda fase lo hablaremos después.